¿sí? Lo que vamos a ver ahora es cómo ponerse en marcha en base a los reglamentos nuevos, surgidos en base a la pandemia, digo nuevos, porque reglamentos de seguridad e higiene, normativas, ya existían, todas las organizaciones y los rubros y actividades que cada uno hiciera, pero estos son adicionales a, ¿sí? Son nuevos. Entonces vamos a ver cómo hacer para ir desarrollando con ejemplos también prácticos, o sea, primero que nos pide las normas, pero también con ejemplos de cómo podemos implementarlo, ¿sí? Cosa de que cuando terminen la charla tengan una idea clara de qué los espera, digamos, cómo poder hacer con el paso a paso para poder estar en línea y poder cumplir con todos los requisitos. Más allá de eso, la idea es darle un valor agregado, un tips, en base sobre todo a la experiencia que tiene José Luis, que ya ha implementado esto en algunos casos y ya le han surgido dudas y le han surgido consultas, porque por supuesto que siempre está la duda siempre surgen dudas, más allá de las normas, las interpretaciones, o qué me conviene más, o qué es lo más óptimo, y bueno, la idea es trasladarle sobre todo la experiencia, y dejar bastante abierto el tiempo a hacer preguntas, ¿sí? Para que ustedes puedan realmente sacarse todas las dudas que tengan. Entonces ya avanzamos. La resolución es la 41-2020 y el jueves pasado surge la 72-20 que la modifica. Ahora le vamos a contar en qué. Es una declaración de emergencia pública que dispone esto que ya sabemos todos del aislamiento social y preventivo y obligatorio, y bueno, sobre todo, qué requisitos tienen que cumplir las organizaciones para ponerse en marcha en función a esto también, no solo en los hogares, sino en las organizaciones. ¿Qué contiene esa normativa, ese reglamento? Por un lado, pide que cada organización haga un protocolo de seguridad e higiene, ¿sí? Ahora vamos a ver bien qué contiene eso, ese protocolo. También, por supuesto, un registro de capacitación sobre ese protocolo y sobre todo este tema del cuidado que tienen que tener todos los empleados de una organización, de un negocio, lo que fuera que sea. Puede ser una empresa, un negocio, lo que fuera, ¿no? Esto aplica a todo. También el registro de la entrega de los elementos de protección personal. Ahí estamos. Bueno, el comité mixto es para empresas mayores de 50 empleados. Entre 10 y 49 empleados, lo que se implementa es el delegado, que no es el delegado gremial, sino el delegado de higiene y seguridad, que es quien ayuda, quien acompaña el servicio de higiene y seguridad a mejorar, siempre pensando en una mejora continua. Y es quien alerta a las autoridades de la empresa de algún error, algún desvío que pueda haber en higiene y seguridad. Muy bien. También, ya como seguramente es de público conocimiento, hay personas que están exentas de ir a trabajar debido a que son personas de riesgo. Con eso se tiene que hacer un listado. También se tiene que hacer un protocolo de traslado de los trabajadores a la planta y cómo regresar a sus hogares, y maximizar el uso del teletrabajo en los puestos donde se pueda, y eso también tiene que hacerse un listado y presentarse, el listado de quiénes son las personas que van a estar por teletrabajo. Incluso también te lo piden las aseguradoras, que vos le avises a la aseguradora de las empresas quiénes son los que están en teletrabajo. Y todo eso se pone en marcha en base a lo definido por el comité mixto o el delegado, como habíamos hablado hoy. También se tiene que establecer, dentro de este trabajo que hay que hacer, una política de limpieza y desinfección que debe quedar registrada. Ahora, todo esto lo vamos a ver con ejemplos, ¿sí? Con ejemplos prácticos para que quede bien claro. Pero antes de pasar a los ejemplos prácticos, ahora José Luis le va a explicar un cambio que hubo, porque antes el protocolo se mandaba por mail, y ahora en base justamente a esta nueva modificación que se hizo el jueves pasado con la 72-2020, se hace a través de un formulario, entre otros cambios que, bueno, ahora le va a explicar José Luis. Sí, hay gente que ya ha presentado su protocolo por medio de un correo electrónico de la provincia, pero ahora hay un sitio
en donde se vuelca ese protocolo con varios datos y se envía el mismo protocolo ya hecho también. Lo único que cambió fue que además de enviar el PDF del protocolo, también cargamos algunos datos muy importantes en la página de la provincia. Esto lo hace más directo y además sirve como para pedir un permiso o una autorización para abrir un negocio que no está abierto y no puede estar abierto. Depende de la provincia si autoriza o no abrir las puertas de ese negocio. Bien. Para eso hay un formulario que está acá, donde se ingresa, y bueno, se completan todos esos datos que dice José Luis. También para aquellos que lo hayan enviado por mail, se tienen que volver a cargar. O sea, los que lo mandaron por mail, por lo menos la última tanda, si es que alguien lo hizo, de los que está presente, lo tiene que volver a cargar en la página. Y bueno, está el tema también de la declaración de salud, que esto también es un cambio nuevo con la 72, o sea, es una modificación reciente del jueves. No sé si querés comentarla, Juan Carlos, lo de la declaración jurada. Esta declaración jurada ya existía cuando salió la 4120, pero se hacía en papel. Ahora, cada 72 horas, el empleado debería enviar lo que se llama declaración de salud. Igualmente, si un empleado se olvida o no tiene tiempo, se puede realizar de otras maneras. Sí, se puede hacer una planilla interna, porque la verdad que es bastante incómodo y depender por ahí de que el empleado se acuerde cada 72 horas de hacer la declaración jurada, es un tema, así que, bueno, se pueden hacer planillas internas en la empresa que las haga firmar a los empleados y, o sea, eso ya es una decisión de cada empresa si lo hace hacer cargo, digamos, al empleado o por ahí una carga administrativa de la empresa. Incluso hay algunos empleados que a veces el teléfono no les da la posibilidad de cargar esta aplicación. Seguro, después bueno, me imagino que eso será parte de las preguntas, ver todas estas cuestiones del cómo, digamos, implementar esto. Sí, exactamente, ahí van surgiendo algunas preguntitas, yo las voy a ir registrando para conversarlas en el espacio de preguntas. Sí, seguramente. Bueno, el protocolo de seguridad e higiene, hay modelos que va subiendo, que están en el portal del gobierno de Santa Fe, que los publica, para los distintos rubros que se van habilitando, ¿sí? Ese protocolo están bastante completos, lo que contienen siempre es la capacitación del personal, recomendaciones generales, la movilización del personal hacia el lugar de trabajo, el tema de la operación en sí de los empleados, y también te pide que hagas una diferencia entre por ahí el trabajo lo que es administrativo y el trabajo en planta. Y bueno, todo cómo vas a controlar la visita de proveedores, clientes, transportistas, de todos los terceros, ¿sí? Pero bueno, la idea es que eso sea una base, ese protocolo, pero después cada organización la ajuste en base a lo que sí tiene, a lo que no tiene, y algunos otros factores que pueda llegar a contemplar por el tipo de actividad que hace y no están en ese protocolo de ejemplo. Pero bueno, el protocolo de ejemplo ya es una buena base para tomar, y ese protocolo debe ser divulgado, o sea, además de capacitar a todo el personal, debe haber una copia de los mismos en distintos lugares de la planta o de la instalación. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es el tema de los riesgos. ¿Se acuerdan que cuando primero hablamos del protocolo, que el protocolo tenía que contener una parte donde contemplara por cada puesto de trabajo los riesgos asociados, siempre hablando de este tema de contagio puntualmente de la pandemia? ¿Sí? Vamos a tomar como ejemplo recepción de proveedores, ¿sí? La recepción administrativa de los proveedores, en donde aquí la evaluación del riesgo tiene que ver con contagio, directo o indirecto, con personas y con todo tipo de superficies, ¿sí? Superficies de objetos. Entonces, las medidas de prevención a adoptar aquí son muy parecidas a las que vemos en realidad, y son las mismas que está capacitando a toda la gente en sus hogares, ¿sí? Ventilación, desinfección, uso del barbijo. En este caso, una cuestión que sí es bastante importante y crítica es el tema de que no haya aglomeración de personas.
Y eso sí es un cambio importante porque por ahí, qué sé yo, los que antes hacían recepción de proveedores no le iban poniendo una agenda con el horario al que tenía que venir el proveedor. A lo sumo decía, bueno, pago a proveedores de tal hora, tales días. Y aquí, bueno, hay una cuestión de organización importante, en donde por ahí lo que está bueno es brindarles a las personas las herramientas con las que se cuenta. Si tiene un calendar, bueno, obviamente WhatsApp hoy es un medio muy rápido para coordinar, por ejemplo, los horarios con los proveedores, si se tiene los teléfonos. Después, bueno, usar la agenda de calendar, usar algún tipo de herramienta como recordatorio, como agenda, para que todos sepan cuál va a ser el cronograma, por lo menos el cronograma planificado, y en todo caso, sí es una buena práctica chequear antes con los proveedores si realmente van a venir, si están en camino, o sea, hacer toda una gestión, bueno, que antes no se hacía, pero que la verdad que la aglomeración de personas es uno de los factores más altos de contagio, y bueno, las empresas lo tienen que tratar de evitar, pero es ahí en donde más foco por ahí hay que poner. Después siempre, por supuesto, el tema de la distancia, 1,5 metros como mínimo, entre una persona y otra. A veces lo que está bueno acá es también contemplar algún tipo de barreras transparentes, digamos, en lo posible, digamos, por ejemplo, barreras no solo con el cliente, sino también se pueden pensar en algún tipo de separación física entre puestos, porque a veces los metros cuadrados que uno tiene en una habitación y tiene 4, por ejemplo, que uno tenga una recepción y tenga 4 puestos y están en hilera, y un puesto de otro no está separado 1,5 metros porque están muy apretados, ahí hay un tema, porque vos decís, bueno, pero no puedo dejar de atender al público porque necesito los 4 puestos igual o porque no los puedo mover. Bueno, ahí, ¿qué es lo que optan? Directamente por un puesto dejarlo desocupado y dejar un puesto intermedio. Pero si eso realmente no se puede hacer, se tiene que pensar en alguna separación física, que, bueno, reemplace el tema de la distancia. Otro ejemplo que vamos a ver en cuanto a riesgos, esta es una metodología muy simple de riesgos, la que les estoy dando de ejemplo. Ahora José Luis le va a dar una gestión un poco más completa y más profunda de lo que es el riesgo, para que tengan 2 modelos, uno muy simple y uno un poco más complejo. Después cada empresa opta por el que quiere. También hay una realidad. Si uno, por ejemplo, tiene un sistema de gestión de calidad, ya conoce, sabe de riesgos y ya aprendió a manejarlos y ya tiene una metodología. Pero por ahí hay organizaciones en donde esto es totalmente nuevo o más nuevo, y entonces, bueno, estamos dando en este curso una oferta para que ustedes después vean con qué se sientan más cómodos. En este caso, en lo que es el traslado del personal desde ya hasta el establecimiento, ya directamente las medidas de prevención adoptadas forman parte del protocolo, y eso es una consulta que sé que muchos están haciendo. Acá, o sea, lo más importante es tratar de evitar el transporte público. Por eso mismo se van a empezar a habilitar las ciudades más pequeñas, con mucho menor problema que las ciudades más grandes, en donde el transporte público es uno de los focos más importantes. Pero en aquellos casos en donde el transporte en colectivo sea la única forma de traslado y ya no se puede optar en el auto por 2 personas o no se puedan trasladar en algunas de otras de las alternativas, bueno, el mismo colectivo ya tiene sus protocolos para no amontonar a la gente arriba, y bueno, siempre, por supuesto, llevar desinfección, tratar de no tocar las cosas. Como verán, son cuestiones bastante básicas, no es que hay alguna cosa súper compleja que tengo que implementar, sino que son las cuestiones bastante comunes que se vienen charlando, pero bueno, dejarlas pautadas, dejarlas documentadas, entrenar al personal y estar bien claro esto. Lo mismo que, por ejemplo, en el caso de que se use el auto se tiene que desinfectar. Y ahora voy a explicar cuáles son los puntos más importantes de desinfección. Y también hay una cosa muy importante acá, que es el tema de los turnos de trabajo, ¿sí? Para que, por ejemplo, no salgan todos en forma masiva, cambiar los turnos de trabajo y hacer los horarios más escalonados, ¿sí? Eso sí, es un esfuerzo de logística y de coordinación, pero que traen un efecto muy alto, porque evitan la aglomeración de gente. Porque vos podés tener el alcohol en gel, tener el barbijo, ahora lo vamos a ver, pero el barbijo en realidad no es un bloqueo total de las partículas que tienen que ir y venir, en realidad. O sea, acá lo más efectivo es la distancia social. Entonces, entonces si vamos a volver a trabajar, todos necesitamos volver a trabajar, se tiene que reactivar la economía, es muy importante,
pero justamente acá es en donde tenemos que hacer los cambios, en la parte de la logística, evitar el amontonamiento de gente. Y bueno, ahí sí está el esfuerzo de nosotros como organizadores de las empresas para decir, bueno, ¿cómo hago escalonados los turnos para poder producir igual y que no se me solape toda la gente, no salga toda junta? Y esas son las cuestiones que me parece que más hay que destacar, que yo no he visto que se hable mucho y que creo que es algo de valor que le podemos agregar ahora en esta charla a ustedes, ¿sí? Bien. Regi, ahí nos piden por el chat si podemos quitar el cartel que Meet pone abajo de la filmina porque tapa información. ¿Esta de acá? Ah, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muy buen detalle. Bueno, partes del auto que se deben desinfectar, bueno, todo lo que uno toca, ¿no es cierto? Botones de ventanilla, palanca de cambio, freno de mano, cinturón, manija, las alfombras porque pisamos las alfombras, portavasos, espejo. La carrocería, no vamos a desinfectar toda la carrocería cada vez que nos movemos porque es inviable, pero los puntos en donde haya más contacto, más posibilidad de que uno ponga la mano con el cuerpo. Y, por supuesto, lo que es más importante acá es el tema de las cubiertas, que era algo que nosotros realmente no estábamos acostumbrados a realizar, y hay que desinfectar las cubiertas. Lo mismo si son bicicletas o motos. Si son bicicletas o motos, también se tiene que proceder a desinfectar todo una vez que se llega al hogar. ¿Sí? Sí o sí, eso sí es importante saberlo y que la gente de las organizaciones también lo sepa cuando lo usa como medio de transporte para ir a su trabajo. Bueno, acá el próximo ejemplo de análisis de riesgo lo va a mostrar José Luis. Yo quiero que me digan si ven la pantalla. ¿Ven la pantalla? ¿Ven el análisis de puesto de riesgos en la pantalla? Si nos pueden confirmar en el chat. Sí, la vamos viendo. Bueno. Habría que bajar un poquitito. ¿Cómo no? Ahí nomás. Ahí está. Bien. Achicale si no Regi el zoom, o podés si no es un print de pantalla. Ahí está. ¿Se llega a leer? Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Estaríamos bien, Regi. Muy bien. José Luis, ¿todo tuyo? Hay que diferenciar lo que es una matriz de riesgos, de lo que es un análisis del puesto por COVID-19. La matriz de riesgo, las empresas grandes ya la tienen hecha, pero esto es diferente porque es focalizado en el COVID-19. Por lo cual se trata de hacer algo realmente básico, algo sencillo para que si el Ministerio de Trabajo nos viene a hacer una inspección, que vea que el trabajo está hecho y solamente con el tema COVID-19, porque la otra matriz habla de contaminantes, habla de ergonomía, habla de movimientos repetitivos, de esfuerzo, que no tienen nada que ver con lo que actualmente está pidiendo la provincia. En este caso, lo que se analizó fue un puesto que se llama preparación de pedido, que es una distribuidora mayorista, y donde pregunta si es un grupo de riesgo, por supuesto que no, porque el grupo de riesgo viene a ser salud. El tiempo de trabajo es la duración de la jornada, el lugar de trabajo es directamente el puesto, bien específicamente el puesto. O sea, yo preparo un pedido, otro factura, entonces ahí ya tenemos dos puestos diferenciados. Si tiene o no tiene atención al público, también cambia la puntuación, qué tipo de transporte usa para el traslado, el tipo de herramientas que utilizan, si es herramientas propias o herramientas de la empresa. Se pide esto porque las herramientas de la empresa las usan varias personas. Y la rotación de puesto se refiere al tema que recién tocaba Regina, del cambio que hay en horarios, hacer horarios rotativos para que no se llenen los transportes públicos.
cada una de estos ítems lleva una puntuación, una valoración, que puede ir desde un índice bajo a un moderado, a un alto o a un inaceptable. Es decir, cuando el riesgo pasa de 8 puntos, 9 puntos, ya se considera que ese puesto no debe seguir actuando o seguirse manejando de ese modo, sino que tiene que cambiar totalmente. Si querés bajar, Regina, esto va acompañado de un análisis escrito, no es solamente pintar cuadraditos, un análisis escrito donde vamos a decir qué medidas preventivas tomamos, cuáles ya teníamos, cuáles son los efectos posibles, cuál sería el origen del riesgo y la descripción del riesgo. Obviamente focalizado solo en COVID-19. Hasta ahí, Regina. No sé bueno, si... muy bien. Acá tenemos un ejemplo, cualquier cosa lo Claro, pasamos a aquel que le interese, lo profundizamos. Ok. Bueno, acá lo que vamos a ver es un ejemplo del registro de temperatura. Se tiene que hacer un registro de temperatura, ya seguramente, si ustedes fueron alguna vez a algún banco en estos días o algún local, vieron que le medían la temperatura al ingreso, eso es obligatorio, es parte de esta resolución. Y obviamente el elemento mejor es el infrarrojo, aquel en donde no hay ningún contacto físico del termómetro. Sé que son caros, es tan difícil de conseguir, así que bueno, eso no impide que se pueda usar el termómetro convencional. El tema es que el termómetro convencional, cuando vos tenés un montón de gente que va cambiando, que va llegando y son, por ejemplo, proveedores, que no son tus empleados habituales, tiene que tener un proceso de esterilización muy riguroso para no transferir el elemento de una persona a otra, justamente. Entonces, es un tema bastante complejo, si no se consigue el dispositivo sin contacto de medición. Pero bueno, es una obligatoriedad hoy por hoy hacerlo. Acá le presentamos un ejemplo de un modelo, es muy sencillo. En este ejemplo que le estamos mostrando aquí, directamente es para empleados, entonces hay una planilla por persona, donde se va cargando la fecha, la hora de la medición, la temperatura y un campo para observaciones. Si la temperatura es mayor a 37,5, no puede ingresar a la instalación. Ese es el control que se está haciendo, bueno, justamente para evitar la propagación del contagio, ¿no? Y es obligatoria. Después seguramente pueden llegar a tener algunas dudas sobre su aplicación, las vamos a ver al final de la charla. ¿Se acuerdan que hablamos de un registro de capacitación? Esto es un modelo de registro de capacitación, hay empresas que ya tienen modelos, esto se puede bajar de internet también, esto no tiene nada del otro mundo, pero bueno, en este ejemplo, el tema del registro de capacitación es protocolo COVID-19 y sí o sí no olvidarse de en el temario tener el tema de lavado de manos y limpieza y desinfección, o sea, cómo cada uno tiene que proceder a la limpieza y desinfección de aquello que utiliza sobre lo que es responsable. ¿Sí? Eso es muy importante que quede asentado. Otro tema que habíamos hablado, que es obligatorio, es la planilla de limpieza y desinfección. Acá lo que nosotros le proponemos no es algo que lo pida exactamente así el reglamento, pero nos pareció muy importante verlo como un ejemplo, porque lo que te pide es un registro de que se hizo la limpieza. El tema es con qué frecuencia, con qué método, con qué productos. O sea, sobre todo cuando el personal que realiza la limpieza es personal que rota, ¿cómo yo me garantizo que esa persona sabe cómo limpiar y sobre todo cómo desinfectar cada ambiente de mi organización para que no haya contaminación y no haya contagio? Entonces, bueno, acá en este caso hay dos temas importantes para ver. Uno, la frecuencia con la cual yo limpio y o desinfecto, por ejemplo, picaportes, ¿sí? Y aquello con el que lo hago respecto de la sala de reuniones, que a lo sumo yo ahí, la frecuencia con la que tengo que hacerlo es antes de utilizarlo, ¿sí? Pero en cambio, un picaporte de una zona de recepción, yo sé que continuamente están tocándolo. Entonces, la frecuencia tiene que ser diferente.
A la frecuencia la define cada organización, pero ¿qué es lo recomendable o qué es lo que nosotros de nuestra experiencia le podemos transferir? Que es lo importante y es por lo que estamos haciendo esta charla, para transferirle experiencia. Bueno, por ejemplo, cada 2 horas es un mínimo de decir, bueno, un picaporte mínimo cada 2 horas, ¿sí? El método siempre es primero limpiar y después desinfectar, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del picaporte, que es cada 2 horas, por ahí solo desinfectar, ¿sí? Pero lo importante es que la desinfección no es que después le pase un trapo, sino que eso tiene que tener un tiempo de secado natural, en el caso del alcohol o la lavandina, ¿sí? Acá te invito, José Luis, a que nos digas cuáles son los ejemplos de productos que están habilitados para la desinfección. Sí, convengamos que la lavandina es económica y es fácil de conseguir, todavía se consigue fácilmente. Pero también están, además del alcohol, los amonios cuaternarios, que hay de cuarta y quinta generación. Los de quinta son los últimos que han salido y con una dilución y un rendimiento muy alto, tan alto que a veces son más económicos que la lavandina. No confundir lavandina con cloro. La lavandina es esa que viene ya en la botellita, en la marca muy conocida, diluida con un poco de agua, viene 45, 55 gramos de hipoclorito por cada litro de agua. Eso es lo que se mezcla para desinfectar. El cloro tiene otra concentración y los amonios cuaternarios, reitero, como son de nivel hospitalario, son realmente de muy buena calidad y tienen un efecto residual bastante más largo que la lavandina. Bueno, un dato importante para aportar. A veces no estamos acostumbrados a utilizarlo, pero es quizá más económico y más efectivo, es cuestión por ahí de aprender a utilizarlo y optar por esa opción, ¿no? Un buen dato. En cuanto a la planilla de registro de limpieza y desinfección, acá vemos un ejemplo ya del registro, ¿sí? Que es lo que sí tenemos que tener y que en el momento de que nos llegue una inspección o una auditoría, tengamos todos los papeles en regla, ¿sí? Recuerden que todo esto que vinimos viendo es parte de una exigencia legal también. Que no es que hay que mandársela o hay que subirla a una página, sino que los registros tienen que estar disponibles para si llega a haber una inspección. En este ejemplo seguimos con la sala de reuniones, se pone la fecha, la hora que se limpió, o sea, en términos generales, y quién lo realizó con alguna firma, ¿sí? Y ya con eso es suficiente para dejar la evidencia. Esta es una planilla de elementos de protección personal. Acá José Luis les va a explicar un poco de qué se trata. Esta planilla de ejemplo ya existía desde antes, no es que es ahora nueva con esta nueva resolución, sino que ahora lo que hay que hacer es agregar los productos nuevos que se utilizan en caso de la prevención ante la pandemia. Sí, esta planilla existe desde el año 2011. Sucede que ahora se han agregado algunos elementos de protección y no lleva realmente ningún inconveniente. Hay algunos que se traban en la parte que dice posee certificación, sí o no. No importa si no tienen certificación. Igualmente, en la página de SRT están todos los elementos de protección que tienen certificación o no. No importa si tienen certificación contigo, porque actualmente el barbijo, la mascarilla facial, todo el mundo está fabricando. Obviamente no tienen la certificación que pide las leyes o las normas vigentes, pero por razón de la falta que hacen y de la poca cantidad que hay o que se consigue, aunque no tenga certificación, se puede llenar igual la planilla. Hasta ahí. Muy bien. Bueno, por último, lo que vamos a ver
es un ejemplo, con esto no lo queremos alarmar y no queremos preocuparlos para nada, sino que queremos en esta charla darles soluciones, pero simplemente es a título informativo para que sepan en qué punto a ustedes la mascarilla facial los protege, ¿sí? ¿Hasta qué punto los protege y hasta qué punto no los protege? Lo mejor es el distanciamiento social o otro tipo de barreras. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que dejo de usar la mascarilla? No, pero que no me confío que porque tengo la mascarilla no me voy a contagiar o puedo estar muy cercano con otro porque total tengo la mascarilla. Ahora lo vemos gráficamente. En estos videos se puede ver que no se puede estar muy seguro de ningún tipo de barbijo, tanto sea casero como que sea industrial. En todos existe el traspaso de nuestra saliva, sobre todo cuando tosemos o estornudamos. Pero realmente, aunque sea, frenan una parte que nosotros no vemos. Bien. Bueno, con esto ya terminamos la charla. Queremos comentarle que fue organizada por GP Consultores en conjunto con Virginia y Cintia, que son colegas y ya a esta altura puedo asegurar que hay hasta una cuestión de amistad entre nosotras. Pero bueno, más allá de eso, en GP Consultores hacemos todo el tema de lo que es certificación de normas de calidad, medio ambiente, salud y seguridad laboral, gestión y organización, y formación y capacitación, ¿sí? Además de la parte de lo que es mejora de procesos también, sin llegar a una certificación de calidad, que es el valor agregado que tratamos de dar siempre a los clientes con relaciones de confianza y, bueno, de respeto mutuo, y siempre tratando de agregarles algo de valor desde nuestro humilde conocimiento. Bien. Muchas gracias por su atención, por su paciencia, y bueno, si quieren pasamos a la ronda de preguntas, si es que hay preguntas para realizar, estamos dispuestos. Tenemos una preguntita que quedó registrada en el chat, la trae Tatiana, que consulta si la aplicación que mencionaron en el comienzo la debe tener cada empleado. Sí. Cada empleado que tenga la posibilidad de bajarla a su teléfono celular tiene que tenerla, y aparte dar su registro de salud cada 72 horas. Y si no tiene un celular disponible para bajarse una app o no tiene celular, que lo comente con la autoridad, con el supervisor, con el que tenga arriba jerárquicamente, y lo puede hacer esta persona de otras maneras, incluso lo puede hacer en forma escrita. Bien. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, puede habilitar su micrófono. José Luis, más allá de, bueno, que estas son las planillas que dice la resolución, ¿cuál es la recomendación de ustedes en particular? Amplia la pregunta. Sí, sí, porque bueno, ese es el caminito feliz, pero sabemos que como hay gente que no tiene celulares o que tiene celulares básicos, también, por ejemplo, no hay barbijos disponibles, quizás, etcétera. Entonces, mira, yo, será por mi edad, que pienso que la mejor vacuna por ahora es quedarse en casa. Luego, el distanciamiento. También acompañarnos del lavado de manos con agua y jabón sin pensar en tantos químicos. Y cuando estamos fuera de casa, si llevamos el alcohol gel o alcohol con agua, que es económico y fácil, también estamos cuidándonos. El barbijo, la mascarilla facial siempre suma, no resta.
O sea, todo lo que quieran utilizar, lo tienen que utilizar, lo pueden utilizar, pero no olvidar jamás que si vamos a fumar, nos bajamos el barbijo, eso ya nos está trayendo problemas. Las recomendaciones son lo básico: quedarse en casa, lavarse las manos y mantener distancia con las demás personas. Decimos 1,5 metros, si son 2, es mejor. Bien. Aquí tenemos otra pregunta que hace Mario. Dice, los que están exceptuados, ¿necesitan completar algún formulario para presentar a la empresa? ¿Los que están exceptuados por ser de riesgo? Interpreto, Mario, no sé si puedes habilitar el micrófono. Mirá, exceptuado están los mayores de edad, los que tienen diabetes, los que tienen enfermedades crónicas. Sí, ahí perdón, José Luis. Mario nos aclara que consulta justamente por los exceptuados por ser personal de riesgo, si tienen que presentar algún formulario. Tiene que presentarse a su supervisor o, ya repito, autoridad jerárquica que esté por arriba y explicar su situación. Puede ser que nadie sepa si es hipertenso o si tiene diabetes o si tiene EPOC. En esos casos tiene que dar aviso para que lo exceptúen. Bien. Tatiana nos trae otra pregunta. Dice, ¿los formularios no son necesarios enviar con el protocolo, solo enviar el procedimiento? Se envía solo el protocolo. Lo demás, lo que yo recomendaría es hacer una carpeta de higiene y seguridad aparte, que diga COVID-19 y nada más. Y ahí se pone todos los formularios. Lo único que se envía es el protocolo. Nada más. Lo que sí aclaramos, que por ahí vemos que hay algún tipo de confusión en la interpretación, es que el análisis de riesgo por puesto tiene que estar con alguno de los modelos que nosotros pusimos, pero en forma documentada, y tiene que formar parte de esa carpeta. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y todas las planillas de registro. Y la planilla de entrega de elementos de protección personal, el registro de capacitación, el de temperatura también, que eso generalmente, bueno, digamos, los que ya están completos se archivan por las dudas, no dice cuánto tiempo se archivan, pero por las dudas guárdenlos. Y bueno, los que están en uso van a estar ahí en las bocas de entrada de la gente, ¿no? Claro, por lo general los papeles de seguridad se guardan por 2 años. Bien. La primera recomendación que hizo José Luis es quedarse en casa. Sí. Eso lo relaciono con que mañana va a haber una charla, el webinar de Virginia especialmente de home office, porque, bueno, dicen que el home office llegó para quedarse. Hay gente que no va a poder volver, gente de riesgo, y bueno, y quizás, no sé cómo van a seguir el camino, ¿no? Pero quizás los puestos que no sean imprescindibles ir sigan siendo por home office, ¿no? Por home office. Todo lo que pueda hacer por home office seguirá siendo por home office. Sí, así es, Cintia. Justamente ayer decían sobre ese tema que obviamente que trae una economía a la empresa, no tener gente dentro de la empresa. Es una economía en espacio y quizá probablemente en sueldos y otros temas. Bien. Sí, y un peligro menos, porque uno que entre contagiado, por más que hagan todo lo que ustedes digan, hay un mini super riesgo de que contagie a toda la empresa. Y sí, claro que sí. Sí, pero no. Claro que sí. Yo estaba mirando la cantidad de muertos yo soy fumador, ¿no? Cantidad de muertos por el cigarrillo que hay por año y la cantidad de muertos que podría haber por COVID y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. Realmente los fallecimientos por esta enfermedad son mínimos. Bien.
Bueno. Sí, no, yo decía de enfermedades, de contagiar, que un empleado vaya asintomático, vaya y contagie al resto, por más que el porcentaje de fallecimiento sea mínimo, va a haber 15 personas, 20 personas contagiadas, enfermas, sin poder ir a trabajar. Sí, No, lo que pasa es que no, es que te cierran la planta, justamente. te cierran las operaciones, ¿no? Por eso es justamente lo que se trata de evitar. Por eso esa barrera de la temperatura, la verdad que fue bastante una bomba en su momento, porque o sea, no, pero esto no puede ser obligatorio, es inviable. ¿Cómo le voy a medir la temperatura a toda la gente que ingresa? ¿Cómo? Y bueno, pero se hace, tiene que hacer porque es mucho más costoso que el virus se meta, incluso para la empresa, es mucho más costoso el riesgo de que si hay un contagiado, se cierra la planta, por lo menos un tiempo, hasta que se asegure que se desinfectó todo, que no hay contagiados y todo eso, le va a generar un impacto económico alto. Entonces, bueno, lamentablemente a lo ya bastante desafiante, que es tener una empresa abierta y poder producir o poder brindarle un servicio o tener un negocio abierto, se le suman aún más cuestiones, lo cual es bastante tedioso, es la realidad. Pero bueno, todo tiene una razón de ser y estamos haciendo siempre un análisis costo-beneficio en este caso. Y más vale ser precavidos y no tener graves consecuencias después. Y bueno, por eso están estos protocolos que más allá de que estés de acuerdo o no, son obligatorios, igual hay que cumplirlos y pueden caer inspecciones y la verdad que las multas son caras y el impacto económico para las organizaciones del no cumplimiento de esto también es muy alto, así que, bueno, conviene estar informados y hacer las cosas como dictan las leyes. Por eso justamente nosotros lo que queremos hacer es divulgarlo y obviamente teniendo en cuenta tampoco ni exagerar, ni tampoco hacer gastos donde no debe, buscarle la vuelta por ahí, no gastar en cosas que por ahí no son necesarias y ver, qué sé yo, la desinfección. Si vos usás mucho material, mucho elemento de desinfección para limpiar, bueno, buscá el que sea más efectivo y menos costoso, siempre y cuando haya en el mercado, obviamente. Y así con todo. Así que bueno, esperamos haber sido claros y bueno, que les haya servido en algo la información.